Bien, vamos a seguir con la actividad como estaba programada aquí en la tarde. Un espacio técnico, empresarial. Como lo decíamos, ya vamos a tener una presentación técnica a cargo del ingeniero agrónomo Juan Miguel Vilaró, coordinador de Agricultura de Precisión de Interagrovial John Deere. Soluciones conectadas es el título de la charla. Luego vamos a tener a Pablo Calviño, ingeniero agrónomo, especialista justamente en el manejo del cultivo de girasol, donde estará realizando una puesta a punto de las claves que se deben de considerar para incorporar el cultivo a los planteos agrícolas. Y luego se realizará el panel Rompiendo Barreras con Fernando Villamil de Agrosud, que nos estará compartiendo una mirada más comercial del grano, en definitiva. Y luego dos productores, Rodrigo Kent y también Nicolás Nadal. Rompiendo barreras, esa es la propuesta que tiene el panel. Y una vez que concluya esta parte, viene la recorrida de campo. Allí se armarán 4 grupos para estar visitando los distintos plots de las genéticas que están acompañando justamente esta actividad. NK, Advanta, Pioneer y Nufarm. Y también en ese interín se realizará una actividad demostrativa por parte de Harwich. Ese es el programa que tenemos ahora en la tarde. Sin más, vamos a invitar al ingeniero agrónomo Juan Miguel Vilaró, coordinador de Agricultura de Precisión de Interagrovial John Deere, Soluciones Conectadas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco de tecnología, vamos a ser bastante ágil para levantar la tarde, que estaba muy bueno el asado. Y bueno, así que les pido solo 20 minutos de su atención y vamos a resumir un poco lo que estuvimos viendo. Estuvimos aprovechando para cosechar, viendo lo que es la nueva tecnología que hay, una máquina que es un poco más que solo una máquina enorme con fierros y verde. Eso es muy importante, que vimos la calidad de cosecha, cómo tira grano, cómo trilla, cómo separa la mugre la máquina, pero hay algo más atrás de esa máquina que hoy Adrián y Gianni estuvieron comentando, que era toda la información que nos estaba llegando. Como esto está cambiando tanto y tan rápido, que cada día vemos cómo las máquinas evolucionan, todos los años se está presentando nueva maquinaria, queremos hablar de lo importante que es la información que generan ellos. Y cómo ha cambiado esto de unos años atrás, donde siempre buscábamos una máquina cada vez más grande, más fuerte y más rápida. Queríamos ser más en menos tiempo y para eso lo que hacíamos era ampliar la máquina, poner más ancho de trabajo, más caballos de potencia en el tractor, en el motor, perdón, y de ahí empezábamos a ver cómo hacíamos. Y ahora esto está cambiando. Ahora nuestro nuevo modelo de negocio nos implica que tenemos que empezar a ser más automatizado. Lamentablemente hay menos gente para trabajar en el campo, entonces tenemos que empezar a automatizar. Y hemos visto los beneficios del piloto automático, de cómo es trabajar cada vez más cómodos. Tenemos desde aire acondicionado, bueno, ahora la máquina se maneja sola, cada vez se empieza a trabajar más autónomamente. La máquina que estábamos viendo tiene la capacidad de regularse sola, empezar a ver cuánta mugre tiene, cuánto grano partido tiene y automáticamente regularse. Y si ven, también estaba la S7, que es la nueva máquina que es predictiva, no solo se regula en función de lo que pasa, sino que empieza a regularse con lo que está para pasar, ya es predictiva. Y así vamos cambiando y vamos creciendo. Y esto es lo que genera que sea más fácil de usar, porque somos las mismas personas que estamos trabajando y no podemos complicarnos en aprender nuevas formas de trabajar. Y a su vez necesitamos que sean precisas. Necesitamos que lo que hagamos sea de una fuente confiable de información y lo que haga tenga calidad. Y sobre todo tiene que ser ecológicamente sustentable, porque estamos en un negocio que necesitamos que sea, para el día de mañana siga estando en el mismo suelo que vamos a usar, el agua tiene que estar limpia para la gente que está en la ciudad, no podemos contaminar y nuestras máquinas tienen que darnos ese beneficio. Entonces, lo que queremos hablar es de la importancia que tiene lo que hace la máquina. No solo cosechar, sino la información que genera. Nosotros cuando estamos cosechando, nosotros estamos levantando el grano, estamos empezando a cosechar la información para la próxima siembra. El resultado de nuestro campo nos está diciendo cómo tenemos que prepararnos para el año que viene. Hoy tenemos la capacidad que las máquinas nos digan el rendimiento del potrero, en cada ambiente que se está generando, qué diferencias hubo, qué humedad tiene. Bueno, también ver el dato, cómo fue esa cosecha, no solo el resultado, sino operativamente, esa máquina cosechó más rápido ahí, más lento. Y esta información nosotros la podemos usar, la podemos aprovechar. Y esto queda todo registrado. Y nos permite, para la próxima siembra, ya empezar a
pensar distinto. Antes sabíamos que diferenciábamos nosotros el bajo del alto, porque sabíamos que en verano rendía más el bajo porque tenía más humedad y el alto rendía un poco menos. Y en invierno a la inversa porque nos caía una helada en el bajo y en el alto rendía un poquito más porque no había caído una helada. Pero sabíamos que había una diferencia dentro de ese lote. En cada ambiente se podía empezar a trabajar distinto. El impedimento que teníamos es que no teníamos la tecnología. Hoy la tecnología está. Tenemos la disponibilidad para poder empezar a pensarlo distinto y usar esta información. Entonces, ¿cómo es que esta información nosotros podemos obtenerla? ¿Cómo podemos generar esta información y que la tengamos disponible para usarla? Y a su vez analizarla, porque nosotros no solo cosechamos información, sembramos y volvemos a cosechar información. Y eso hay que analizarlo, hay que procesarlo, hay que pensarlo. Necesitamos que sea una forma ágil, fácil de usar y amigable para todos, porque no tenemos... La información cuesta caro generar información y que el dato sea de valor cuesta tiempo, mano de obra y un registro correcto. Por eso lo que nosotros buscamos es que esto sea más ágil. La tecnología vino para ayudarnos a obtener esta información de una manera más sencilla y de mejor calidad. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la telemetría, que estuvimos hablando, es algo que ya venimos hablando hace tiempo, que es el GD-Link. Eso es una herramienta que nosotros tenemos disponible para lo que está pasando en la cosechadora, que hoy lo veían ustedes, tenerlo acá a la sombra, como varios tuvieron la suerte de estar a la sombra con los ventiladores y el bendito que pasaba y no estar al rayo del sol viendo lo que pasaba en la chacra. No es que no vamos a ir a la chacra, es que vamos a ir con información a la chacra. No esperar a que nos venga el resultado, sino estar actuando sobre ella. Y hoy GD-Link nos permite recibir toda esta información, analizarla, verla en la computadora, verla en una pantalla gigante frente a 100 personas y también en el celular en el día a día. Nos podemos ir a la playa tranquilos y vamos a ver lo que está pasando en el campo. Perdón. Entonces, con todo esto, lo importante es que tenemos trazabilidad, que cada día nos importa más. Nosotros tenemos que saber qué pasó antes, qué está pasando ahora y qué va a pasar más adelante. Los mercados se complican cada vez más, el negocio es cada vez más difícil y si nosotros no tenemos un dato de calidad que podamos respaldar y decir yo lo que hago está bien hecho, yo siembro en fecha correcta, aplico los productos correctos en las cantidades correctas y cosecho en una fecha óptima y consigo el mejor rendimiento, yo puedo hacer que mi cosecha tenga otro valor, porque yo sé lo que pasa. Y es muy importante saber lo que está pasando. Cuando uno va a vender un producto no es lo mismo decir yo no tengo ni idea qué apliqué, ni cuándo apliqué, ni no sé cómo defenderlo, salgo por una libreta, que si yo tengo un dato sólido y confiable que me lo respalda. Por eso nosotros hablamos de un ecosistema conectado o el ecosistema de John Deere, de que nosotros, desde la preparación del suelo, que puede ser un laboreo, puede ser una aplicación de herbicida, tener ese dato, ese registro, de saber en qué momento, cuándo inicié el trabajo, qué hice en ese trabajo, a qué velocidades trabajé, ¿hice el laboreo al favor de la pendiente? Bueno, empecemos a corregir por ahí. Sabemos que no debería pasar, pero pasa. Bueno, tenemos toda una oportunidad de corregir y empezar a registrarlo y mantener un dato bien trazado, fiable. Sembré, bueno, ¿qué variedad sembré? ¿En qué dosis sembré? ¿En qué ambiente sembré qué variedad? ¿Y en qué ambiente sembré otra variedad? Todo eso nosotros lo podemos tener. Y llegado el momento de las aplicaciones durante el cultivo, lo mismo. ¿Qué producto apliqué? ¿En qué dosis? ¿Con qué volumen de agua? ¿En qué condiciones climáticas apliqué? Todo esto la tecnología nos lo vino a dar de una manera más sencilla y más amigable. La tecnología vino a ayudarnos, lo que nosotros tenemos que es ayudarnos a aprovechar esta tecnología. No comprar el último celular porque lo compro, sino porque tiene tecnología que me puede sacar provecho. Y esto viene por el mismo lado. Así, nosotros tenemos, como distribuidores, lo que queremos es ayudarlos a usar esta tecnología, a fomentar el uso de esta tecnología y que ustedes puedan familiarizarse. Son herramientas sencillas, hay un montón de herramientas. Nosotros nombramos, obviamente, el centro de operaciones, que es la que nos identifica y la que entendemos que es la mejor. Nosotros lo que queremos es ayudarlos a que ustedes puedan aprovechar esto. La maquinaria cada vez viene con más tecnología, cada vez necesitamos un apoyo más y si ya teníamos una tecnología que no podíamos aprovechar, sumar una nueva tecnología es capaz que un poco contraproducente. Entonces lo que nosotros queremos es estar con ustedes, apoyarlos en esta incorporación de tecnología y así mismo seguir trabajando. Y esto se repite año a año, no es que una zafra sembré, coseché y ya me olvidé, no. Al año siguiente voy a tener más información para corregir y volver al mismo punto. Eso es lo que estamos buscando. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo para poder hacer esto tengo que tener la última cosechadora, tener el último tractor John Deere,
el último pulsador John Deere, pero no me alcanza. Este año no llego, está complicado. No, no es necesario. Por suerte la tecnología está cada vez más accesible, hay nuevas formas de adquirir la tecnología. Hoy de John Deere nos presentan un formato donde nosotros adquirimos el hardware, que nuestro corazón vital para todo esto, además de la cosechadora, es la antenita que ven acá, que nos dice dónde está todo lo que está pasando, la pantalla, que es la que procesa la información y es la que nos va a dar un resultado, y es la que cuando nosotros le demos una orden a esa pantalla, le va a mandar esa información al implemento con el que esté trabajando. Esto antes, para adquirirlo, nosotros teníamos que hacer una inversión un poco más elevada, o si tenía un tractor muy viejo, capaz que valía la pena cambiar de tractor. Bueno, ahora nosotros lo que podemos hacer es adquirir todo esto junto con el G-Link, que es el que nos permite enviar la información desde el equipo al centro de operaciones, al celular, y a la inversa, del centro de operaciones a la máquina para darle la orden, para poder planificar nuestro trabajo, desde la comodidad del aire acondicionado y no en la chacra. Todo esto antes, para poder acercarnos a ello, teníamos que hacer una compra inicial, que capaz que el monto era un poco superior. Hoy podemos comprar ese hardware y tener una licencia renovable año a año. Si no quiero usar esta tecnología, no lo contrato. No quiero contratar el corte por sección porque no es necesario, porque mi fertilizadora no tiene corte por sección. No pasa nada. Se adquiere solo la licencia del piloto, del guiado, y ya con eso estamos ahorrando una licencia que no necesitábamos. Antes venía todo el paquete y tenías que comprarlo a uses o no lo uses. Esto es la gran ventaja que tiene, que es la última tecnología. Hoy en día nosotros no hay algo más nuevo que esto. ¿Va a salir algo más nuevo? Sí, seguramente, porque la tecnología, por suerte, tenemos que se generan nuevas cosas todos los días. Nuestra pantalla, la generación 5, que es la que nos permite ver toda esta información en tiempo real, que tiene un procesamiento más rápido. Prácticamente cuando está trabajando el equipo, nosotros estamos viendo en nuestro celular cuánto está haciendo, cómo lo está haciendo. Y es compatible con varias de las marcas. No es necesario que sea un tractor John Deere, nosotros podemos esto instalarlo en cualquier equipo. Y empezar este camino de escalar en tecnología, empezando por el guiado, que es el piloto automático, que nos permite no solo automatizar, ir y trabajar en línea recta y no necesitar un banderillero, un marcador, sino que es la primera fuente de información que tenemos. Nosotros con un piloto ya sabemos qué se hizo, en qué momento se hizo y cómo se hizo. Y después seguir escalando en las siguientes medidas de información. Cortes por sección, siembra variable, fertilización variable. Bueno, después escalar a una cosecha más automatizada con los sistemas de Combine Advisor, o lo que llamamos cosecha predictiva, que es lo último que hay en cosecha. Y hace lo mismo con aplicación. Lo que buscamos es empezar por algo. Nosotros tenemos que empezar a registrar información y empezar a automatizar nuestro trabajo de una forma. Y hoy lo que nosotros estamos ofreciendo es que sabemos que con este acceso a la tecnología nosotros podemos achicar esa brecha que antes era muy alto, ese salto para, si me había quedado atrás en la tecnología, hoy puedo acercarme más. Y le dije que iba a ser cortito, así que bueno, muchas gracias. Bien, así teníamos entonces la presentación del ingeniero agrónomo Juan Miguel Vilaró, coordinador de Agricultura de Precisión de Interagrovial y John Deere. Y ahora vamos a invitar al ingeniero agrónomo Pablo Calviño, asesor técnico. Con él vamos a abordar la temática vinculada obviamente al cultivo de girasol, actualidad, manejo y perspectivas. Esta es la propuesta que nos trae Pablo a partir de este momento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. La idea, primero de todo, es felicitarlos, que no sé cómo hacen para estar despiertos. Yo tengo mi pastelito ahí esperándome para después. Yo voy a tratar de hacer un pantallazo de las cosas, por qué el girasol está volviendo a Uruguay y qué cosas lo destacan y qué cosas no lo destacaron. La primera de todas es, siempre escuchamos, el girasol se comporta bien ante sequías. Depende cómo es esa sequía, pero sí tiene características que lo distinguen por los otros cultivos.
La principal característica que tiene es que si le permite el suelo, el girasol se va en profundidad. No es raro encontrar raíces de girasol a 2,5 metros. En estas zonas va a ser difícil que suceda eso por el tipo de suelos que hay, pero tiene la otra alternativa, que es que hay alguien que está con un micrófono abierto. Listo. Porque si no iban a pensar que yo era ventrílogo, que hablaba dos cosas a la vez. Entonces, la otra característica que tiene el girasol es que puede extraer agua donde los otros cultivos ya no pueden extraer. Es decir, a determinado potencial de retención de agua, el girasol puede seguir extrayendo agua. Y la otra característica que tiene el girasol es que ante las sequías, el girasol lo que hace primero de todo es disminuye el área foliar. Siempre van a encontrar, y es muy fácil ir y ver un girasol, uno le ve las hojas, ve el tamaño de las hojas en el cultivo y se puede dar cuenta perfectamente en qué momento del ciclo del cultivo hubo sequía. Pero la gran ventaja que tiene es que a pesar de que disminuye la tasa de crecimiento, no disminuye la tasa de fotosíntesis. Es decir, el cultivo sigue trabajando a pesar de que las hojas crecen poco. ¿Tá? Entonces no nos muestra en realidad lo que está pasando con el cultivo. ¿Qué pasa si el suelo es muy malo? El rinde no va a ser bueno. ¿Tá? Pero tampoco va a ser bueno otro de los cultivos. Este gráfico ustedes lo tienen, el maíz saben perfectamente que es muy susceptible a estreses en floración. 15 días antes, 15 días después, disminuye muchísimo el número de granos si hay estrés en ese momento. El cultivo de girasol, el periodo crítico empieza mucho antes, más o menos 30 días antes de floración, termina 30 días después de floración, pero si tiene estreses en ese periodo, la disminución del número de granos es muy chica. ¿Tá? Y eso es una gran ventaja. Y el cultivo de la soja, como saben, depende más de lo que pasa en el llenado de granos. En función de esto, ¿qué aportes haría el cultivo de girasol si vuelve a crecer en estas regiones? Primero de todo, y el más importante de todos, es que es un cultivo más para ayudar a la diversificación de riesgos hídricos. ¿Tá? Entonces, sabemos que el periodo crítico de la cebada es septiembre-octubre, el del trigo es septiembre-octubre, el más crítico. El girasol, noviembre o diciembre si es temprano, enero-febrero si es tardío. La soja, enero-febrero, la soja de segunda, enero, febrero, marzo. Siempre los cultivos de segunda, el periodo crítico empieza desde el momento de la siembra. Y el maíz, diciembre, si es temprano, y febrero, marzo, si es tardío. Entonces, es una herramienta más para diversificar. No es menor, nos ayuda a rotar los principios activos. Todos saben perfectamente cómo viene aumentando el problema de las malezas resistentes. Entonces, esto es una herramienta clave. Es un excelente antecesor de los cultivos de invierno, el ciclo lo termina antes, por lo tanto, permite que haya un llenado de granos, a un llenado del suelo al momento del cultivo de invierno. También es excelente para antecesor de praderas y de verdeos. Y tiene mejor comportamiento que los cultivos principales, ya sea maíz o sea soja. Tolera más la salinidad que la soja. Fíjense que digo más, no digo que tolera la salinidad, no, pero sí tolera mucho más. Cuando ven una soja que se puso amarilla porque tiene mucho carbonato o porque hay sal, el cultivo de girasol está en sus anchas. Y el otro tema que no lo puse ahí, que me olvidé, es que es el cultivo, por lo menos en mis registros, que cuando medimos el equivalente de impacto ambiental
que sería el EIQ, el más conocido, es el cultivo por lejos de los cultivos de verano que utiliza menos agroquímicos y de mejor comportamiento para el ambiente y para la gente. Datos de una región que no tiene sojas de 4.000 kilos ni tiene girasoles de 3.500. Es una que más o menos en los cultivos de verano es más o menos como esto. Pero son 18 campañas analizadas. ¿Qué es lo que pasa? El cuadro amarillo son los rendimientos de cultivo de soja. En los años niño, la soja obtiene los rendimientos más altos con una diversificación muy amplia. El girasol tiene una caja chiquita y con rendimientos más bajos que la soja. Los datos del medio son de años línea, donde se ve que el cultivo de girasol encuentra su nicho ideal. Todos saben lo importante que es repartir los riesgos en un año línea. Bueno, ese es el nicho principal que cubriría el girasol. Y en los años neutros, ambos cultivos más o menos van de la mano. Estos gráficos ustedes los recontra conocen. Los primeros de la izquierda es lo que pasa con las precipitaciones en Uruguay en años Niño, donde se ve que llueve más que en los años Niña, que es el cuadro de la derecha de ustedes, y que se ve que en el norte llueve más que en el sur, como ya lo saben. Pero lo importante es esto, ¿no? ¿Dónde llueve en el año Niña? Y lo que vemos es que en toda la región de acá hacia el sur, los años Niña los siente muchísimo en las lluvias, como por ejemplo este año. Un trabajo muy interesante hecho con lotes de productor. Martín Díaz Zorita, con evaluaciones de campaña, datos reales, pudo encontrar que para el cultivo de girasol, ¿dónde está el rendimiento? Porque el rendimiento potencial, según los modelos, sería de 5.000 kilos. ¿Por qué los productores no sacan 5.000 kilos? Es una buena pregunta. Ni se hagan ilusiones. Si alguno de ustedes quiere sacar 5.000, ya les digo que no van a llegar. Bueno, el primero, lo más importante es dónde siembro, el sitio. Ya sea por aptitud del suelo, ya sea por cantidad de agua que tenía en el momento de la siembra, o ya sea por el cultivo antecesor. Eso representa 550 kilos. La estructura del cultivo. Si siembro a 50, siembro a 70 o me quedo con pocas plantas y esa estructura de cultivo genera nada más que 300 kilos. Si las plantas quedan bien distribuidas, solo 300 kilos. El genotipo, dentro de los 5 buenos, 200 kilos. El distanciamiento entre hileras prácticamente no tiene peso. Algún año rinde más, otro año rinde menos. Y la densidad, si tengo 25.000 plantas o tengo 45.000 plantas, 25 o 45, por si lo tengo que repetir, 25 o 45, para este tipo de ambientes, en general, 150 kilos nada más. ¿Por qué siembro más plantas? Ya lo vamos a ver. Es muy importante sembrar más plantas. Bueno, los nutrientes también tienen poco peso. La protección de enfermedades también tiene poco peso. Y la cosecha tiene más peso que cada una de esas variables individuales. Todo eso suma una disminución de 2.200 kilos. El todo es mucho más que cada una de las partes, pero por lejos. ¿Qué pasa con el potasio? Yo no tengo idea. No trabajo con deficiencia de potasio, por lo tanto, si estaban esperando que les diga, no los voy a poder ayudar.
Este trabajo también es muy interesante. Yo busqué trabajos prácticos, que sean bien prácticos. Acá lo que analizaron son 10 años de campañas de análisis de gestiones reales de productores, donde lo que se ve es cada variable, qué correlación tuvo con el margen del cultivo. Y lo que se ve claro es que el precio del girasol y el rinde del girasol tienen altísima correlación con el resultado del cultivo. Pero cada uno de los gastos, si yo gasté mucho en semilla, si gasté mucho en herbicida, si gasté poco en insecticida, nada tiene peso en el cultivo de girasol. Lo único que tiene peso es el todo. Tengo que hacer todo más o menos bien. ¿Queda claro? Lo mismo que vimos recién en el cuadro de caída en el rendimiento, lo mismo lo vemos en los márgenes. Y ahora, el máximo alerta, que todos los que tienen canas lo vivieron. Los que tienen menos de 35 muy probablemente no lo hayan vivido. Uruguay hasta el año 2005, y especialmente esta región, el cultivo principal de gruesa de cultivo de verano era el girasol. Y por esta enfermedad dejó de haber girasol, la Phomopsis. Yo empecé a venir a trabajar a Uruguay en el año 2005. Era todo girasol, o mucho era girasol. La Phomopsis tiene 2 síntomas, para los que no la conocen. Un síntoma de cabeza, que se seca como si fuera una porción de pizza, aparece cuando el cultivo ya pasó la floración. En general, merma el rendimiento, merma peso de mil, merma porcentaje de aceite, pero no es muy grave. El grave es este, el cancro, que es el mismo hongo, la misma enfermedad, pero que la sintomatología es sobre el tallo. Se cortan, se produce una necrosis marrón. Los que ven la necrosis negra, pónganse contentos, eso en general es foma. Y esto corta la circulación entre las raíces y la cabeza. ¿Ese es el principal problema? No, el principal problema es la suma de eso, que se corta, o sea, ya no tiene más llenado, y que en este lugar el tejido se pone muy blando, viene un viento y se quiebra. Y después es muy difícil levantarlo. La suma de los 2 factores esos es lo que convierte a esta enfermedad en desastre. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó entre el 2003-2004, que es cuando explotó, 2004-2005 y 2005-2006, cuando ya dijo adiós? Acá estoy mostrando los resultados de 2003-2004 y 2004-2005, trabajo extraordinario que hicieron los fitopatólogos de INEA, Argentina, aprendió de acá, donde muestra clarito que el índice de tallo tuvo el epicentro en Mercedes, el índice de capítulo, todo el litoral de Uruguay tuvo problemas serios. Y lo que hicieron a partir de esto fue poner trampas de ascosporas. Cada puntito de esto, que posiblemente ustedes no lo vean, son trampas de ascosporas. Lo que hacían era determinar cuál era el riesgo de que esté la enfermedad. ¿Eso impidió la enfermedad? No. ¿Cuál es la diferencia con ahora? Que durante 15 años no hubo cultivo de girasol en Uruguay. Es la razón número 1. La razón número 2 es que en ese momento no había variedades híbridos de buen comportamiento a Phomopsis. Hoy hay un perfil de algunos híbridos que realmente son muy buenos. Y, por ejemplo, hoy en Argentina hay un epicentro terrible de Phomopsis que está para los que conocen, entre Necochea y Miramar. Son más o menos 100 kilómetros por 40. Terrible el ataque que tienen año a año. Este año no por la sequía. Y se las rebuscan con estas variedades.
Bueno, les quería contar esto. La diferencia grande es que no tenemos el hongo, no hay hongos, por lo tanto traten, en la medida que puedan, de seguir trabajando con variedades de buen comportamiento para que no venga el hongo, y en la medida que no haya hongo va a dar una alerta, no va a atacar fuerte de un año para otro. Entonces, el manejo parecería que debería integrar primero de todo, híbridos de buen comportamiento, evaluar si hay trampa de ascosporas, el trabajo que había hecho INIA era extraordinario, fechas de siembra no muy tempranas, y la información de los investigadores de Uruguay fue excelente, así que sin ninguna duda consúltenlos a ellos porque son los que enseñaron cómo manejar la enfermedad. ¿Qué diferencia hay hoy? Hoy hay un modelo, que es el modelo de Moschini, que hoy está trabajando en Argentina. Yo no tengo datos de corridas en Uruguay, no sé si lo están utilizando. Este modelo lo que nos permite, yo, por ejemplo, utilicé Concordia, esa estación, aproveché los datos de Concordia para los últimos 5 años, y lo que vemos es que en el 2002 si hubiera habido ascosporas, Concordia hubiera tenido problemas con el girasol. ¿Por qué no tuvo problemas con la Phomopsis en ese año? Porque no había ni girasol ni ascosporas. En 2003-2004, sin problemas. 2004-2005, sin problemas. 2005-2006, ningún tipo de riesgos. Así que esto uno lo puede ir siguiendo, le pone directamente, puede cargar los datos del campo de uno en esta página que se las mostré, googlean, es libre, ¿tá? Ponen predicción de cancro en girasol y pueden bajar ahí tienen el link abajo, la presentación va a quedar y se puede estudiar. Lo único que tienen que poner es la fecha de siembra y cargarle los datos de la estación climática que van a utilizar. Bueno, dentro de las enfermedades que hay una pila de enfermedades. De estas enfermedades es muy raro que alguna ponga en juego al cultivo, como lo pone Phomopsis. Y siempre recuerden que solo hay 2 que se controlan con fungicidas. Muchas veces me llevan a ver controles de fungicidas de enfermedades que no se controlan. Y solo se controla bien Alternaria y Foma. ¿Qué pasa con el nitrógeno? En general las respuestas a nitrógeno en Argentina son muy bajas. Los investigadores de Uruguay son muy buenos en el manejo de nitrógeno. Así que yo les sugiero fuertemente que los consulten a ellos. La dinámica del nitrógeno en Uruguay por el tipo de suelos es complicada. Por lo tanto, simplemente lo que les quiero mostrar que allá lo que tenemos en cuenta es el rendimiento alcanzable y si tiene mucho nitrógeno o poco nitrógeno al momento de la siembra. Y lo más importante es la fecha de siembra. Nosotros ya para fecha de siembra de noviembre en adelante no esperamos respuestas a nitrógeno. ¿Por qué? Porque la mineralización es alta. Y la respuesta máxima a urea en girasol será 120 kilos de urea. No hay respuestas a más que eso. Por lo menos en Argentina. Hay que aplicar bien temprano, antes del primer par de hojas, porque el aumento en el rendimiento va a estar dado por el crecimiento del girasol en esas primeras etapas. Fósforo, también hay muy baja respuesta, pero sí tiene respuesta en crecimiento. Ayuda a que el cultivo se implante más rápido. Este tema sí lo quiero mostrar. En el sudoeste de Buenos Aires, la zona de Bahía Blanca, Dorrego, ustedes habrán escuchado, es una zona muy seca, con suelos con tosca. Ellos han estudiado durante muchos años cómo era el comportamiento del girasol a bajas densidades. Donde vemos que, por ejemplo, en el 13-14, los rendimientos más altos se dieron con 35.000 plantas para casi todos los rendimientos. En el año siguiente
Lo mismo. En el año 2015 y 2016, con 30.000 plantas. En el año 2016-2007, un popurrí. Ninguna fue mejor que otra. 2007-2018, también de vuelta con 35.000 plantas. Y en el 18-19, de vuelta lo mismo con 35.000 plantas. ¿Por qué no siembro 35.000 semillas? Porque corro mucho riesgo de perder. Estos son datos reales de productores CREA de Buenos Aires, donde se ve que de las semillas que se ponen, llegan a cosecha solo el 70% de las semillas, como dato promedio. Por lo tanto, si yo pongo 30.000 semillas, es muy probable que me quede con 23.000 plantas y me estoy buscando un problema. ¿Está claro? Bueno, esto ya lo vimos. Fecha de siembra ideal. Para zonas de muy buen comportamiento a rendimientos altos, como es el oeste de la provincia de Buenos Aires, o suelos muy profundos de acá, por ejemplo, veo este lote y voy a la mejor parte del lote, digo, acá, puedo sembrar esas 10 hectáreas. Cuanto más temprano en general es mejor, en rendimiento y en aceite. Pero lo que pasa cuando vamos a ambientes donde va a entrar el girasol, que tenemos de todo, tenemos ambientes buenos, tenemos ambientes medios y tenemos ambientes malos. Algún año conviene fechas de siembra tempranas, otro año conviene fechas intermedias y otro año para otra localidad conviene las fechas tardías. Así que el girasol es como el ambiente, hay que repartir porque los riesgos no sabemos cómo vienen. Voy a ir rápido porque ya estoy en tiempo. Aprovechen la información de este año seco en general, con buenos mapas de rinde, aprovechenla. El cultivo de girasol es el cultivo mejor para ambientar. Acá les estoy mostrando lotes que en general rinden 6.000 kilos de cultivo de invierno, donde el cultivo de girasol acá rinde 3.000 kilos y acá rinde 1.400. Aprovechen la información de este año con los mapas, no lo dejen perder. Y la tecnología de más impacto en el cultivo de girasol, aunque parezca mentiras, es el corte por surco. No es por el ahorro de semilla, sino es porque no se me derrumban los rendimientos. Fíjense qué fácil es eso. Donde superpongo en las cabeceras, en general el rinde del girasol es malísimo. Bueno, y yo termino con esto. El cultivo de girasol es un cultivo noble con la sequía. El resultado va a ser muy dependiente de cómo lo manejen. Voy a estar abierto a preguntas, así que les agradezco que me hayan prestado atención a esta hora. Vamos a invitar a Fernando Villamil, director de Agrosud. Fernando nos estará dando una mirada más comercial. ¿Qué está pasando con los mercados? ¿Cómo está preparado el Uruguay para capitalizar la oportunidad de la exportación si es que se dan las condiciones? Por ahí irá justamente la presencia de Fernando. Toma asiento, Fernando. Vamos a invitar también a Rodrigo Kent, productor agrícola de Soriano, y vamos a invitar también a Nicolás Nadal, dueño de casa, productor que está justamente en la comisión organizadora de este evento, de esta primera inauguración de cosecha de verano de Edición Girasol, que realmente fue espectacular, un marco de público. Se registraron más de 600 personas. Realmente habla de lo que entraron justamente aquí al predio. Eso habla del éxito que fue la primera inauguración de cosecha. Y vamos a invitar también a Agustín Giudice, director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que hoy prometió primicias, hoy prometió novedades. Vamos a ver por dónde viene. Allí se está preparando justamente Agustín. La idea es conversar unos 15 a 20 minutos sobre temas productivos, temas comerciales. Y luego sí, nos vamos a la recorrida de campo. Es importante destacar también que Harwich
está preparando una demostración mientras se realiza la recorrida de campo. Ahí Harwich está preparando una demostración de 3 equipos, un subsolador, descompactador, la rastra pesada JH y también la rastra rápida Unia Ares XM. Son 3 equipos que Harwich estará demostrando una vez que culmine esta mesa de intercambio y cuando nos vayamos dirigiendo a la recorrida de campo. Bueno, está todo pronto acá para comenzar con el panel. Vamos a empezar con el dueño de casa, Nicolás Nadal. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a ti por estar obviamente en la comisión organizadora, estar justamente en Copagran. También extender el saludo a todos los trabajadores y funcionarios de Copagran que se pusieron este evento al hombro y han logrado realmente una inauguración de cosecha fantástica. Buenas tardes. Un fuerte aplauso, la verdad, por lo que fue la inauguración de cosecha. Buenas tardes, Rubén. Bueno, primero gracias por dar este lugar para estar acá. Y primero que nada agradecerle al equipo de Copagran, que la verdad que desde mi punto de vista esto ha sido un éxito la inauguración, así que nada, felicitar a toda la gente de Copagran. Bueno, Nicolás, ¿qué te está aportando el girasol hoy en la empresa? En el caso particular nuestro, el girasol hoy día nos está aportando que nos descomprime mucho la logística, o sea, sobre lo que es todo el capital de maquinaria que tenemos, nos permite ampliar, o sea, ser más eficiente en el uso de los recursos que tenemos, sobre todo de la maquinaria. Eso en la parte de la logística. Después lo que nos permite es diversificar un poco de riesgo, como decía Pablo, poder captar agua en distintos momentos, lo cual se transmite un poco en una estabilidad, nos da un poco más de estabilidad. Capaz que, bueno, si viene 100% favorable para la soja y capaz que hace un poco rengo con el girasol, pero justo este año se está dando al revés y nos está ayudando mucho el rendimiento del girasol y sobre todo el rendimiento económico. Bien, Rodrigo, en tu caso, primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar y sumarte a esta propuesta. En tu caso, ¿dónde se mete el cultivo de girasol cuando analizás la rotación agrícola? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme acá a este lugar. En el caso nuestro, el girasol lo que diversifica riesgo en cuanto a la siembra, los labores y precio. Y bueno, y un año como este, que vino seco, nos aporta económicamente una ayuda. ¿Y ustedes lo meten de primera? Se empezó a incorporar por la baja de los precios de la soja. Y la verdad que le hemos ido agarrando la mano. Mi padre era el que hacía muchos girasoles en su momento con Copagran, pero ahora que arrancamos nosotros hace 4 años que lo venimos haciendo, la verdad que los resultados han ido mejorando, le hemos ido agarrando la mano, y otra alternativa que tenemos en la paleta de cultivos de la rotación. Está con siembras de primera. Y hemos hecho siembra de primera, y el año pasado hicimos de primera y de segunda, no tuvimos muy buenos resultados en segunda, pero la verdad que en primera vienen dando bien y nos da una ventana, bueno, para el uso de maquinaria, como decía Nadal, y después deja una ventana para hacer otros labores en el campo, que generalmente por lo menos en Soriano, con la intensidad agrícola que tenemos de doble cultivo, cada vez tenemos menos espacio en el campo para hacer reparaciones de cárcavas, o ahora que estamos encalando, ayuda también para eso. Bien, Fernando, ¿qué está pasando con el mercado de los aceites? ¿Cuál es el contexto que podremos marcar para encuadrar el escenario de precios que tiene justamente el girasol? Buenas tardes y también gracias por estar. A ver si prendemos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar de esta actividad y obviamente felicito a Copagran por
por la organización de este evento y el gran poder de convocatoria que ha tenido realmente. Sí, con relación al mercado de los aceites, que tú decías, Rubén, estamos en un momento quizás un poquito complicado, obvias razones, ¿no? Es decir, hay una relación entre el precio del aceite y el precio del petróleo, pero bueno, por lo tanto hay un momento de incertidumbre. Pero para el caso concreto del girasol y del aceite de girasol, hay una coyuntura bastante favorable, propiciada por la guerra entre Ucrania y Rusia. Esos dos países son los grandes productores de girasol del mundo, exportadores y también productores de aceite. Antes de la guerra, para que tengan una idea, Ucrania producía 17 millones y medio de toneladas en un total mundial de 52 millones, ¿no? Ahora se está estimando que para esta zafra esté en el torno de los 10 millones de toneladas. Es una caída del más del 40%. Esa caída, de alguna manera, ese espacio fue ocupado por otros productores, pero principalmente por Argentina, lo que llevó que Argentina, antes de los problemas bélicos, tenía una producción de 3 millones y medio de toneladas y hoy ya está, el año pasado y superando los 5 millones y medio de toneladas, ¿no? Entonces, eso ha generado acá en la región, obviamente impulsado por mejores precios, por los mejores precios de los aceites y también de la semilla. Y eso está generando una coyuntura favorable para el cultivo, que obviamente va a depender de cómo se resuelva este conflicto, pero en el mercado hay cierto consenso de que la recomposición de los países del este, ¿no? De Ucrania y Rusia en la producción, van a demorar algunos años y eso va a generar oportunidades para un contexto más propicio para mejores precios aquí en la región, ¿no? Bien, Fernando, y justamente en ese contexto, ¿no? Acá hay una superficie que hoy satisface la demanda interna y se empieza a analizar la posibilidad de exportar girasol. ¿Uruguay está preparado? ¿Uruguay puede volver a exportar girasol? ¿Cómo ves ese punto? Sí, sin duda. Si bien hace años que Uruguay no exporta girasol, el último periodo de exportación de girasol fue en los primeros años, entre el 2000 y el 2008. Ahí se ocurrió una secuencia de años de saldos exportables importantes. El pico fue en el 2003. Ahí Uruguay tuvo un área sembrada de 176.000 hectáreas, un rendimiento de 1.320 kilos, que una cosa así. Fue un año malo para el cultivo, pero tuvo una cosecha de 234.000 toneladas, de las que se exportaron 183.000 toneladas. Esas cantidades son muy relevantes para lo que es el cultivo de girasol, cuando uno tiene que tener en cuenta que el mercado de girasol mundial es de 3 millones de toneladas. Por tanto, es una historia, 20 años después, nos encontramos con una agricultura mejor que la que teníamos antes, nos encontramos con un expertise mucho más desarrollado en el caso del manejo de las plantas, de la logística de exportación, de la infraestructura y con una industria también que ha estado acorde a eso. Entonces, las condiciones son, sin duda, se demostró claramente, yo creo que es un ejemplo muy bueno para eso, es la colza. Es decir, cuando hay una coyuntura de precios razonable, el sistema, la cadena de valor, tiene una reacción rápida, ¿no? Rápidamente. Es decir, la colza duplicó el área de un año a otro en momentos de coyuntura de precios favorables. Es decir, por tanto, eso es posible. Y bueno, también es posible, creo que es justo decirlo, porque se ha mantenido durante todos estos años una cultura del girasol, una siembra del girasol, organizaciones de siembra, en la cual ha sido Copagran el líder en eso, que ha mantenido la actividad con sus planes de siembra, y eso obviamente es ampliar, expandirlo, hoy no es una traba. Bien, después te iba a preguntar, los mercados que pueden conquistar o a los que puede llegar Uruguay y también las condiciones comerciales. ¿Qué pasaría con el precio del girasol si Uruguay arranca a exportar? Agustín, buenas tardes, ya nos vimos hoy de mañana. ¿Qué mercados tiene habilitados el Uruguay hoy para el girasol si eventualmente se incrementa el área y se arranca a exportar? Buenas tardes.
Otras buenas, esta vuelta tardes. Rubén me puso la vara muy alta porque dijo que tenía primicias. Posiblemente te he atrapado por mis palabras, pero bueno, no será la primera vez que las desate. No. Las primicias las dejamos para después. Vamos a ver a los mercados primero. Cerramos con las primicias, No. a ver si son primicias finalmente. No, a ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con los mercados y la sanidad y los intercambios desde ese punto de vista es algo que está permanentemente, es algo, si bien se establecen y quedan. Como bien dice Fernando, desde bastante tiempo atrás que el Uruguay no está presente en el mercado y por lo tanto eso tendría algún elemento. Sin embargo, básicamente los mercados, ojo, esto hay una página que se puede consultar, estoy de memoria, no venía muy preparado para este tema, venía más emotivamente preparado. Pero bien, pero te diría de memoria, Argentina ni que hablar, Estados Unidos, Canadá, son países, México, quisiera acordarme algún otro ¿La más. Unión Europea? La Unión Europea, exacto, sí, lo dejaba para el final porque realmente es algo bastante que habría que en realidad son permisos sanitarios de mucho tiempo atrás. ¿Hay que actualizarlos? Posiblemente haya que hacer una especie de refresh, algo así, alguna consulta, alguna actualización, lo cual ese tipo de cosas a veces desde la Dirección de Servicios Agrícolas lo que intentamos un poco es, bueno, si hay una perspectiva, hay algún tiro que tirar hacia esos lugares, hacer las consultas con los tiempos necesarios. Bien. A veces los mercados y las normas sanitarias no se llevan, o por lo menos ocurren determinados desfasajes. Estamos tratando de corregir esas cosas, pero esto es como cualquier negociación de dos partes, ¿no? Cuando uno le pide, viene al caso el ejemplo. Turquía, en el año pasado, hicimos una solicitud de requerimientos sanitarios. Uno le manda el dossier del cultivo de girasol, de cuál es las características de cómo se cultiva, hay una serie de factores ahí y sobre todo cuáles son las plagas que tenemos declaradas, enfermedades, en fin. Y de ese punto de vista ellos hacen lo que se llama un análisis de riesgo y por lo tanto nos devuelven requerimientos. Bien. Eso es así. Y Turquía está abierto, no hemos tenido la respuesta. Y a veces esas cosas demuestran que del otro lado el tan interés que pueda haber en esto. Si te Bien. responden rápido, ni que hablar que hay interés, si no te responden rápido, pero está pedido y está solicitado. En ese sentido, con la comunidad económica, que podría ser uno de los mercados, creo que Reino Unido también es el otro, habría que hacer algún refresh, alguna cuestión de ese estilo. A veces da un poco de miedo porque decís despertar a la fiera con todo lo que está pasando en la Unión. Capaz que no es, pero creo que sí, habría que hacerlo y posiblemente lo podemos hacer sin la solicitud de que algún privado nos solicite eso. Eso es un poco. El otro mercado que es un poco más complejo es el de México, porque es el que ahí mostraba el experto en girasol, algunas de las enfermedades. Sí, por lo general el mercado de México es siempre demandante de cuánta cosa de enfermedades tengas, te las va a pedir todas. Es muy exigente así. Pero bueno, son cosas a conversar y a seguir. Sí. Bien. Nicolás, ¿cuáles son las barreras que hay que romper para que el girasol pueda seguir ganando espacio? Por ejemplo, en tu esquema de producción. ¿Cuáles son los temas que vos pensás que hay que seguir ajustando? A ver, más que una barrera para nosotros seguir creciendo sería para seguir manteniendo la estabilidad del área que ya tenemos hoy. Sería, tener una predecibilidad de lo que viene a ser el precio y las condiciones que va a haber para el cultivo. O sea, que exista la liquidez del girasol y no mantenerse con un miedo de decir capaz que yo siembro girasol y después no sé qué voy a hacer con eso. Hasta ahora la experiencia nuestra es muy corta, llevamos 2 años sembrando girasol
y las experiencias han sido muy positivas. Hemos comercializado con Copagran y nos plantean una fórmula, un precio, se ha cumplido todo y lo que se ha dicho se ha cumplido. Si tenemos eso hacia adelante, la idea nuestra es mantener y capaz que crecer un poquito más del área, pero lo manejamos al girasol como una porción sobre todo por la parte logística, que lo que hablaba recién. Bien, o sea que hay ya quizás un mayor temor por el lado comercial que productivo agronómico. Sí, yo creo que con mi experiencia, por el lado productivo, agronómico y logístico, es un jugador indiscutible. 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 Con mi experiencia hoy. La barrera que tenemos es la barrera comercial, que hasta ahora viene siendo un éxito. Para adelante, habrá que verlo el año que viene, qué nos plantea Copagran, qué nos plantea la industria. Bien. Rodrigo, y en tu caso, ¿cuáles son los elementos para seguir escalando en superficie? ¿O qué barreras hay que correr para que se pueda consolidar? No, como decía Nadal, una pata fundamental es el precio. Que no baje el precio o que se mantenga, o si baja muy poquito, no sé, si va para el día de exportación, capaz que algo más va a bajar. Y después lo otro, que el negocio de la soja, si no se dispara el negocio de la soja, va a seguir en la rotación. Pero hoy, ya es un cultivo que se le agarró la mano y se puede perfectamente duplicar un poco el área en el caso nuestro. Se puede duplicar. ¿Qué porcentaje del área de primera ocupa el girasol hoy en el planteo de ustedes? Hoy nosotros estamos con un 20% y capaz que se puede ir a un 50%. Del área de primera. Del área de primera. Que viene a ser dentro de la empresa nuestra, capaz que el área de primera es un 20%. Un 20%. Mucho doble cultivo y así. Sí, en Soriano, sí. Fernando, ¿cuáles son los mercados a donde podría ir el girasol uruguayo en función de esa demanda que se está observando? Bueno, los mercados se mantienen es decir, diría que son los mismos a los cuales exportaba Uruguay antes, la Unión Europea. Los principales países importadores ahí que Uruguay les vendió: Portugal, España, Italia, algo Francia, lo que era Holanda antes, y Turquía. Turquía es otro gran comprador. A México se le vendió antes de los 2000, hubo algunas exportaciones a México, pero bueno, hubo en su momento algunas restricciones de índole sanitario y se corrió. Pero hoy son esos los mercados para atender, ¿no? ¿Y qué puede pasar con el precio cuando uno mira hacia el exterior? ¿Cómo puede armarse justamente ese valor? Sí, una característica que es bueno tenerla presente del mercado de girasol es el tamaño, ¿no? Es decir, es un mercado que tiene poca liquidez, cosa que fue uno de los factores que le hizo perder terreno con la soja en el área que sembrada acá en la evolución de los últimos años en Uruguay, ¿no? Es decir, como les decía, el mercado total de girasol, de las exportaciones de semillas de girasol, son 3 millones de toneladas. Y la soja son 188 millones. Entonces, la cantidad de negocios, la cantidad de compradores, de concurrentes, es muy amplia en el caso de la soja y no así en el de girasol. Para dar una idea de magnitud, Argentina, con 5,5 millones de producción, sus exportaciones de semillas fueron 300.000 toneladas. Es decir, 8, 9, 10 negocios en el año. Por lo tanto, tener un precio de referencia en un mercado tan poco líquido es complejo. Y eso es esa carencia, de alguna manera, frente a otros como la soja, es importante, porque no tiene un mercado de futuros el girasol, en el cual uno pueda arbitrarse precios, donde pueda manejar el riesgo-precio, es decir, lo que ellos planteaban recién, es decir, uno cuando va a sembrar estaría bueno asegurarse por lo menos una cantidad de su posible producción o un piso, en fin.
Eso es complicado. De todas maneras, en coyunturas favorables de precios, se pueden hacer negocios anticipados, negocios forward, ¿no? Una venta en septiembre, octubre, para embarques marzo, abril, y capturar un negocio concreto que permita tener una referencia de precio efectiva para la producción. Eso es posible en la medida que encontremos coyunturas de precios favorables, ¿no? Y eso, creo que a lo que tú apuntabas también, eso, el impacto que puede tener eso, es decir, el crecimiento de aquí en más en el girasol tiene que estar pensado hacia la exportación. Y eso se genera un círculo virtuoso también, porque eso le va a permitir a la industria local comprar la mercadería a paridad de exportación, es decir, a un precio competitivo con el resto del mundo, y puede incluso, le da la posibilidad de ampliar sus capacidades de molienda y exportar los subproductos, ¿no? Aceite y harina, lo cual aumentaría el consumo local, digamos, para el uso local, ¿no? Es decir, entraríamos en lo que sería un círculo más virtuoso, ¿no? ¿Y cómo te imaginas la dinámica? ¿Es subirse a los embarques de Argentina en función del volumen que puede llegar a generar Uruguay? ¿Ese puede ser quizás el avance más rápido para consolidar mercados internacionales? Sin duda, sin duda. Tenemos un mercado acá que es vecino, que se complementa permanentemente con la oferta uruguaya. Es decir, Uruguay carga acá soja y completa en Argentina, carga maíz a Argentina y completa soja acá. Lo mismo pasa con el trigo. Cuando hay un mercado ya formado en la región, ya los compradores del mundo empiezan a mirar tanto la oferta argentina como la uruguaya. Y como les decía, la magnitud del girasol de los negocios es más chico, está más al alcance de nuestra oferta. Y bueno, se puede completar una bodega, un barco que se cargue medio barco en Argentina, completarlo acá, o un barco entero. Es decir, eso genera una dinámica muy positiva en el caso de tener un mercado como el argentino funcionando, ¿no? Productividad. ¿Cómo viene evolucionando la productividad en estos últimos años? La pregunta va para los dos. ¿Qué se puede marcar allí? ¿Qué rango? Este ha sido un año donde, bueno, se habló en la charla anterior, el agua ha sido bastante más escasa, por ejemplo, que en el verano pasado. ¿Cómo ha ido evolucionando ese punto? El rendimiento. Rendimiento por hectárea, bueno, y quizás algo de aceite también. Se asustó el micrófono. Tantas buenas noticias para el girasol que había que apagar el micrófono. ¿Cómo viene la productividad? Te preguntaba. Y bueno, nosotros arrancamos el año pasado recién. O sea que estamos en la mitad de la segunda cosecha. Estamos cosechando ahora. El año pasado tuve un rendimiento promedio de 2.400, 2.500 kilos. Fue todo girasol de primera. Y este año venimos bastante más abajo, en el eje de 1.500, 1.700 kilos. Eso es como vamos ahora en esta zafra. Rodrigo. Bueno, nosotros estamos la evolución de la producción. Ustedes tienen más experiencia con el cultivo. No, bueno, nosotros hicimos un año más, arrancamos con 1.800 el primer año, tuvimos unas fallas en la siembra, pero el año pasado logramos 2.800 kilos en primera, y en segunda estaba mejor, pero tuvimos unos problemas con paloma y poca humedad y eso, y quedamos en 1.800 en segunda. Pero muchos productores en la vuelta de Palmita lograron 3.000 y pocos kilos de rendimiento, y este año venimos en 2.000, hoy estamos terminando la cosecha, cerramos en 1.150, 1.150 y poquito. Bien, Rodrigo, bien. ¿Me ibas a decir algo más? No, que se anduvo bien. ¿Qué pasa con los límites máximos de residuos en girasol? ¿Ese puede ser el tema más complejo pensando en Europa? ¿Ese es el refresh que hay que realizar o no? No. A ver, son cosas distintas. Una cuestión es todo lo que tiene que ver con la sanidad y otra cosa es con la inocuidad. La verdad que creería que no debería ser una cuestión de riesgo mayor, pero bueno, ahí hay cuestiones más de otra índole, como ustedes saben, de la comunidad económica. Yo no soy especialista en nada y menos en inocuidad, pero
pero de alguna manera lo que sí les puedo comentar, que hay este miércoles en el Consejo Agropecuario del Sur, se armó una declaración con respecto a los límites máximos de residuos en cuanto al criterio que tomó Francia unilateralmente con respecto a ese tema. De ahí las delegaciones del CAS, ustedes saben que participa Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, creo que son esos. Se hizo una declaración, básicamente en el sentido de una posición con respecto a un criterio que no es el de la Comunidad Económica, básicamente, sino hoy es Francia con respecto a ese tema. Yo, por cómo se juega el partido en Girasol y algunos elementos, quizás o posiblemente habría que estudiar algunos elementos o prepararse frente a eso, pero también está lo que se interpreta ahí de esa norma, ¿no? Bien, no sería un tema. El tema posiblemente de secantes o alguna cosa, ese tipo de cosas, pero en general habrá que corregirlo como se corrigió en Canola y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. La última para vos, Agustín, y después sí cierro con Fernando. ¿Cuáles son esas novedades que anunciaste? ¿Qué pasa con China? ¿Se le empieza a vender colza a China? ¿Se le puede vender trigo? No, quizás tengo una posición con respecto al trabajo del Ministerio y quizás no sea la norma. En general creo que en este tipo de cosas hay que trabajar en la articulación con los privados, que son los que realmente terminan realizando este tipo de negocios, y la tarea nuestra es tratar de brindar las mejores condiciones. Si el tema sanitario es una barrera, debemos trabajar en eso. El caso de la canola, hay un interés muy importante de China, reiteradamente, desde hace ya algunos años, y bueno, y en base a alguna serie de consideraciones que hemos tenido con los privados y de alguna forma la política de trabajar con China con el tema de protocolos, quizás necesitamos o nos están pidiendo que logremos mejores condiciones. En ese ámbito hemos estado intercambiando con China y quizás hoy la coyuntura, ustedes saben, la misión hace bastante del mes pasado, quizás se dan condiciones particulares para avanzar en esa línea, ¿no? Bien, en colza y también en trigo. De hecho, nosotros está prácticamente un preacuerdo sanitario en el cual hay una enfermedad, que es el tema FOMA, que todos lo conocen, que estaría siendo cuestionada por los exportadores en Uruguay y también, ojo, y también por los productores. De alguna manera hay que ser honesto en esto, hay una línea que dice, perfecto, si me exigen demasiado al exportador, seguramente el último que paga eso es el productor. Hay un razonamiento de ese estilo, pero también posiblemente uno podría considerar, bien, pero tener más mercados podría ser también una oportunidad. Pero estamos trabajando en eso, hemos querido dar los pasos. El problema es que venimos postergando, de alguna manera, la misión china, y en eso ha ido una serie de idas y venidas de intercambios de comunicaciones. Recientemente, sobre fin de febrero, y a pedido de esto, algo que es poco particular para la República China, es que le habíamos solicitado como elemento de negociación, de alguna manera, que accediéramos al mercado de trigo, lo cual, en la última comunicación, a raíz del planteo que le habíamos hecho, que estábamos discutiendo el tema canola con el sector, pero que también nos interesaba avanzar paralelamente en trigo. Y eso facilitaría algunas cosas. De hecho, recientemente accedieron a eso, por lo cual ahora tenemos dos problemas, el de la canola y el del trigo, que hay que trabajar en afinar los aspectos sanitarios para habilitar los mercados. ¿Cuándo viene esa misión? No, esa misión posiblemente, si logramos mejorar algunas condiciones y los sectores están de acuerdo, podría estar viniendo en noviembre del 26. Bien, bien. La última pregunta para ti, Fernando. Ya vamos acomodando toda la logística para la recorrida de campo.
El girasol en Uruguay, para aprovechar la ventana de la exportación, tiene que sembrarse con fecha de primera. Ese es el cuento corto. Sí, sí, sí. Eso sin duda optimizaría toda la cadena de la infraestructura, la logística. Es decir, un girasol de primera que se pueda cosechar en febrero o marzo, generaría una ventana de exportación de embarques entre marzo y abril que no se superponga con la soja, y entonces eso sería lo ideal. Y ahí, sin ninguna duda, se optimiza toda la infraestructura, es decir, que en esos 2 meses hoy no se está utilizando tanto y es una forma además de agregar valor en eso. Pero muy bien, muchísimas gracias a los 4. Vamos a armar la dinámica para la recorrida de campo. Al final de la carpa van a estar 4 técnicos de Copagran: Richard Brem, Gonzalo Ferrari, Edgardo Bonjour y Santiago Alcorta, cada uno con un color de pulsera. Está bueno que los identifiquen al final, así ya se van colocando pulsera y arranca una recorrida de campo que consistirá de visitar 4 plots de 4 genéticas NK. Está también Pioneer, Nufarm y también la genética, me está faltando una, Nufarm, NK, Advanta. Ahí están las cuatro genéticas que se van a recorrer justamente aquí en el cierre de la cosecha de verano, la inauguración de cosecha de verano edición Girasol. Así que traten de localizar a los 4 técnicos, agarran la pulsera y se van con ellos a recorrer justamente la parte demostrativa. En ese interín también Harwich estará realizando una demostración de maquinaria agrícola de 3 equipos, como recién describíamos: el subsolador descompactador, la rastra pesada JH y la rastra rápida Unia Ares XM. La recorrida de campo entonces tiene la genética de NK, Nufarm, Advanta y Pioneer. Así está armada justamente la recorrida.